preguntas, comentarios, y empieza allá Miquel. Bueno, antes que nada decir que sé que cuando has dicho preguntas hay gente que ha pensado ¡no! Bueno, como ahora ya son las 12 y mucho y a las 4 volvemos a empezar, quizá podemos hacer algunas preguntas ahora rápido para poder seguir. Quiero decir que seguramente algunas de estas personas nos acompañarán por la tarde. Yo he pedido el turno de palabra para daros las gracias a estas tres personas que hoy nos acompañáis, no solo en el caso de Cristina y de Silvia por lo que decís, sino porque sois nuestras aliadas en la consulta, porque sabemos que os podemos derivar siempre a gente que no queremos que pase por un proceso patologizador y respondéis, y porque lleváis muchos años dando un referente positivo en el campo de la psicología. Y yo creo que el hecho de que hayan becarias y que en esta sala creo que hay mucha gente que sigue esa línea de pensamiento es fundamental, porque los que hemos tenido que pasar por un protocolo mucho más estigmatizante nos alivia saber que la gente que nos viene a preguntar dónde podemos ir, tenemos dónde redirigirles, ¿no? Yo creo que eso va muchísimo más allá de lo que podéis decir, sino que aparte de lo que digáis, sabemos que lo demostráis en la práctica, y a mí es lo que realmente me emociona, creo que es importante y creo que constantemente hay que seguir reconociéndolo. Y a Rité me gustaría agradecerle aceptar este reto, ha sido un poco un experimento consensuado. A Rité la conocíamos porque es una psicoanalista y una socióloga que ha destacado por sus análisis en el sexo, el género, etc. Y la fuimos a ver y le dijimos, mira, vamos a montar esta mesa, ¿te apetece? Y dijo, vale, pues estudiaré para la mesa. Es cierto que dice que no es una persona del campo, totalmente cierto, yo te agradezco muchísimo y además creo que a pesar de lo que tú ibas diciendo, de que esto ya lo sabéis, has apuntado debates fundamentales y muy interesantes y te agradezco muchísimo que te hayas atrevido. Muchas gracias a ustedes. Por ahí, el micrófono. Gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante sobre todo este punto práctico, ¿no?, que ha dado Cristina, para también un poco Silvia, en el sentido de cómo acompañar, ¿no? Y en esta línea quería preguntaros un poco también hacia dónde creéis que deben ir estas líneas de trabajo de fomentar, ¿no?, digamos, las habilidades sociales y reducir esta angustia, más allá de la socialización de grupos. Y, por ejemplo, bueno, en mi caso estamos trabajando un grupo interdisciplinar en el que estamos creando unas dinámicas de teatro destinadas, digamos, por ejemplo, a la comunidad transexual, precisamente para trabajar este punto de la identidad, ¿no? Y mucho desde la antropología teatral, desde el teatro del absurdo, incluso desde el teatro del oprimido. Entonces, quería saber qué os parece como psicólogas este punto, cómo lo veis, hacia dónde creéis que debe ir un poco este trabajo. Gracias. Hacemos más preguntas, ¿no? Porque si no ya recogemos un par más. De todo. Si hay más Hacemos. ¿no? Si no. Hola, yo solamente quería apuntaros, a ver si nos podíais decir un poco el tema de el inicio del proceso de la transexualidad en los niños. ¿Cómo se puede afrontar en épocas tan tempranas como a veces sucede, ¿no? Que nuestros niños se posicionan y en qué punto vosotros podéis ayudar o se pueden crear o están por crear unidades donde poder acudir para poder empezar a acompañar a los niños en sus dudas y en sus tránsitos. Vale, ¿alguna otra por aquí? Yo tenía una pregunta muy pequeña y era sobre los códigos deontológicos, ¿no? ¿Hasta qué punto no sería interesante trabajar desde ahí, desde la ética de, bueno, le puedes llamar cliente, le puedes llamar paciente, le puedes llamar lo que quieras, pero a fin de cuentas hay una relación de poder y una persona que está al otro lado y que a veces paga, a veces no, pero hay una relación ahí que debería estar mediada por un cuidado de quién es la persona del otro lado, ¿no? Y me preocupa incluso relacionarlo con lo que tú has dicho de los niños y las niñas, era casi, no sé hasta qué punto casi es mejor que nadie les haga caso, o que haya un caso monitorizado sobre lo que hacen o no hacen, se mida cuánto conforman una norma y otra y estemos interviniendo para patologizar desde tan pronto. O sea que simplemente una cuestión ética, que creo que
a ver si fuéramos capaces de trabajar por ahí con la gente que tiene más resistencias frente a una intervención despatologizadora, ¿no? Por aquí. Hacemos aquí, bueno, la última y hacemos una ronda de respuestas y luego las preguntas. Gracias. Vamos a ver, aquí en la mesa se ha comentado de dónde nos viene a las personas transexuales esa certeza sobre nuestra identidad que nos puede hacer decir, bueno, yo soy una mujer en un cuerpo de un hombre, o lo mío es un error de la naturaleza. Pues yo creo que realmente esa certeza no la tenemos, pero simplemente es que como en los 60, 70... Los médicos que habían condescendido a tratar el tema exigían esa certeza, nosotras se la dábamos, ¿no? Porque claro, es que una mujer biológica, un hombre biológico, ¿de dónde tiene esa certeza de ser hombre o mujer? Primero que todo el mundo se lo está diciendo, y después que su cuerpo es femenino o es masculino, según sea el caso, y ya se acepta. En cambio, yo creo que las personas transexuales tenemos esa necesidad, esa disconformidad de no estar de acuerdo con el cuerpo que nos ha tocado, que realmente nos autoconvencemos de que tenemos esa certeza porque es lo que el médico nos estaba pidiendo. Porque si ya expresábamos dudas o tal, pues decía, no, tú realmente no eres un hombre o una mujer verdadero y mejor que no hagas nada, ¿no? Pero como tenemos esa necesidad, pues nos autoconvencíamos y además, claro, es que es mejor decir, no, yo no elijo voluntariamente, no, es que yo ya he nacido así y así ya el resto de la sociedad ya no me puede estigmatizar, ¿no? Porque no ha sido elección, ha sido necesidad, ¿no? Vale, queremos hacer algunos comentarios y respuestas a lo que se ha comentado. Bueno, a ver, yo en relación a... Uy, que voy para atrás. En relación a cómo trabajar, a mí me parece que todos los instrumentos son válidos, las cuestiones de grupo de teatros o cualquier tipo de material, me parece que es fundamental para desarrollar las habilidades sociales. Entonces, yo al menos no tengo ninguna idea ni prefijada ni excluyente de las técnicas, pero me pasa con eso como me pasa también en la formación que tengo como psicóloga, ¿no? Soy bastante heterodoxa, soy de formación psicoanalítica, pero luego me apunto a un bombardeo si eso me sirve para solventar el problema, ¿no? Es decir, que soy más de las que cree que las técnicas se tienen que acomodar a la problemática que miras, sino las personas y la problemática la tienes que meter en la técnica necesariamente, ¿no? Entonces ahí no tengo más esto. La transexualidad en los niños, yo coincido bastante con lo que acaba de decir Lucas. Yo no soy partidaria de diagnosticar la transexualidad en las criaturas. Bueno, no soy partidaria del diagnóstico transexual, menos en las criaturas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que creo que normalmente lo que hay que hacer no es acompañar a los niños, sino a los profesores y a los padres, que son los que se ponen súper nerviosos cuando ven que la criatura manifiesta comportamientos que se suponen no son adecuados al género que le debería corresponder. Yo creo que, por el contrario, lo que hay que intentar con las criaturas es precisamente eso, que se desarrollen en la mayor libertad posible y tranquilizar al entorno para que no empiecen a patologizar esas manifestaciones que son completamente normales y que además no dan cuenta de en qué puede acabar la identidad de esa persona, porque yo he tenido la experiencia con criaturas, ¿no?, que he seguido a sus padres porque han llamado, porque además suelen ser los colegios los que alertan siempre, ¿no? Que el niño se hay que vestir de capucheta barmelleta, bueno, pues que se vista, ¿no? ¿Qué importancia tiene que se vista de capucheta barmelleta? O sea, y luego a esas mismas personas les he visto, ¿no?, que han acabado, pues a veces en personas trans, otras veces en personas gays y otras veces en identidades completamente normativas. O sea que, ¿no?, la variedad es múltiple y creo que lo que habría que hacer, eso sí, es acompañar y orientar a padres y profesores, porque creo que hoy en día hay mucha tendencia además, y con el DSM-5 lo que nos viene es más gordo porque se diagnostica también, se entra en el diagnóstico de la transexualidad en niños y adolescentes. Bueno, el DSM ya se ha dicho, es que diagnostica todo, todos vamos a ser elementos diagnosticables. Los códigos deontológicos, a mí me parece que es muy interesante también, Lucas, el tema que planteas. El problema es que yo creo que los códigos deontológicos actuales son bastante flojos en conjunto y desde luego en absoluto contemplan el ABC de la relación terapéutica, y es que desde mi punto de vista la relación terapéutica es una relación de poder
que desde luego no solamente tendría que estar limitada en los códigos deontológicos, en aquellas cosas ya más aberrantes, que es lo que se hace, sino que incluso se debería de contemplar que tendría que ser una concepción del poder dinámica, de tal manera que una terapia realmente, desde mi punto de vista, en lo que tendría que concluir es que el poder traspasara del psicólogo al usuario, ¿no? y en el sentido de que la propia persona se apropiara del saber y supiera entonces funcionar. Pero eso lo defiende solamente una corriente. Bueno, ella ha hablado de eso, ¿no? La corriente más psicoanalista lacaniana habla de algunas cosas de esto. Al resto de psicólogos, bueno, hablarle de estos temas es como mentarles una cosa que ni se reflexiona sobre ese problema de la relación de poder, y los códigos deontológicos menos, ¿no? O sea, los códigos deontológicos van a las cosas más exageradas. Y en cuanto a la convicción, yo quería decir una cosa, ¿no? Y es que es cierto que hay una parte de convicción que creo que se pide. Y es cierto, ¿no? Y se construye, es decir, se pide que sea una cosa de lo más congruente, que demuestres una identidad bien cerrada para que, ¿no?, te den el pase, porque es así, entonces las personas, eso se crea. Pero yo creo que tampoco hay que desestimar el que hay convicciones también en los seres humanos, porque los seres humanos intentamos buscar certezas. El asunto identitario, además, suele consistir en eso, ¿no?, en evitar disonancias, en tener una cierta línea de continuidad de los que somos. Y yo en mi práctica clínica me he encontrado, ¿no?, a personas que sí que tenían esa convicción generada en etapas muy tempranas. Lo digo porque creo que en este tema, como en muchos otros, nuevamente, la categoría lo que nos puede hacer es tapar la diversidad, y tenemos que intentar ver que dentro de lo trans hay, o sea, lo mismo que yo me niego a establecer que la transexualidad se establece a los 3 años, ¿no? La identidad de género, perdón, se establece a los 3 años y entonces a partir de ahí ya está santificado. Creo que eso hay que combatirlo. También creo que hay que combatir la idea contraria de que es una convicción que está completamente hecha desde el exterior o que responde al exterior, porque hay gente que lo pasa muy mal porque tiene esa convicción y puede llegar a ser verdaderas animaladas, y cuando digo animaladas quiero decir cortarse el pene o hacerse, que no es la primera vez, ¿no? Entonces, pueden ser minoría, pero hay gente que tiene esa convicción y hay que respetársela, por decirlo de alguna manera. No, yo solo añadir que hay gente que sí que necesita una definición, ¿no? Y que alguien le dé una definición y le dé una explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos que hacer este papel, si en aquel momento esta persona pues se siente angustiada, lo necesita, pues ¿por qué no? Pero bueno. Después, con el tema de los niños, yo diría que bueno, que lo que ha dicho Cristina, ¿no?, que se tiene que acompañar a los padres, a los colegios, pero hay una edad en la que hay una cierta tolerancia, ¿no?, quizás hacia los 8 años, ¿no?, más o menos, 7, 8 años, pues se le permite a lo mejor que el niño pues vaya vestido de princesita y tal, y que no pase nada y que todo el mundo lo tolere, pero hay una cierta edad que entonces ya los colegios empiezan a decir, bueno, ahora ya tenemos que ponernos en serio, ¿no? Entonces, bueno, esto se tiene que trabajar, claro, todo esto es un campo de trabajo inagotable, pero quien se tiene que acompañar es a los padres y a los profesores. Ah, no, que va, nada, no hay nada. Sí. Sí, sí. Sí, no. Fijaros que el problema no está en que una niña quiera disfrazarse de lobo feroz. El problema es cuando el niño quiere disfrazarse de Caperucita Roja. Pero es que es el sexismo, ¿no? Lo masculino sigue siendo más valorado que lo femenino. Siempre el problema es que manifiesta comportamientos femeninos. Bueno, algunas observaciones muy rápidas. Agradezco la intervención sobre la cuestión de la certeza, porque es algo que yo quería saber. Efectivamente no niega de que hay sujetos que la tienen esa certeza, eso sí, pero el problema es que se había hecho, por lo menos en cierto medio, de esta certeza el diagnóstico, digamos, de transexualidad. Eso es lo que quería cuestionar, ¿verdad?
Quería retomar la cuestión del saber. Efectivamente, la particularidad de la posición del psicoanalista no es solo que no es un experto ni va a dar certificado, sino que no se plantea como teniendo un saber, ni siquiera un saber de especialistas sobre lo que fuera la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, sino que es un dispositivo donde el saber es adjudicado al paciente, al usuario, como dicen a veces. Bueno, y que siendo un saber que no es forzosamente sabido por el sujeto, es pues una técnica, ¿no es cierto?, para desplegar ese saber. O sea que tampoco diría que es una transmisión de saber del psicólogo al usuario o al paciente en el psicoanálisis. Bueno, podría discutir, en fin, es una propia. Por otra parte, me interesaba la cuestión de lo transfóbico, que quería lanzarlo un poco como debate, voy a ser muy breve. Efectivamente, he leído de que si no hubiera transfobismo, ¿no es cierto?, no habría padecimiento de la transexualidad. Ahí yo digo punto de interrogación porque volvemos a la misma, un poco al debate de fondo, ¿no es cierto?, de si hay un malestar intrínseco, genérico, como digo, a la sexualidad, ¿no es cierto?, que no puede reducirse al 100% a las cuestiones de las coacciones sociales. Las coacciones sociales existen. Es una distinción en la concepción del síntoma. Por ejemplo, para la teoría queer, el síntoma existe en tanto provocado por la interpelación del otro social, ¿no es cierto?, más los mecanismos subjetivos, como dice Judith Butler, ¿no es cierto?, que refuerzan estos propios modelos de poder impuestos por el otro, ¿no es cierto? Pero puede haber una cierta ideología, o llámenlo como quieran, o idea, de que si no se suprimieran todas las coacciones, quiero decir prohibiciones, ¿se entiende? Coacciones en el campo, digamos, de la sexualidad a nivel social, nos encontraríamos con una sexualidad absolutamente libre, en el sentido de un libre fluir de la libido o de una libre posibilidad de los intercambios de identificaciones, etc. Bueno, ahí hay un debate porque efectivamente el psicoanálisis cree que hay fijezas de goces, que hay fijezas de identificaciones, que la cosa no es tan simple y que la represión no es forzosamente el mismo mecanismo que la respuesta a las interdicciones sociales. O sea que, bueno, pues todo es un debate, digamos, para no hacerse la ilusión de que el día de que no hubiera más transfóbicos no habría, o más homofóbicos, bueno, no habría más dificultades, en fin, una concepción del síntoma diferente. Bueno, tenemos que cerrar, desafortunadamente. ¿Hacemos la última? Venga. Vale. Bueno.